Buenas tardes, buen domingo para todos. Saludo especialmente a los abuelos y adultos mayores en esta primera jornada mundial convocada por el Papa. Y nos acercamos a la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que está al comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Vamos a seguir una lectura de este capítulo durante los próximos domingos. El pasaje de hoy dice así: Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. El domingo pasado habíamos seguido a Marcos. En su Evangelio nos hablaba de este Jesús que quería un tiempo de reposo, de descanso junto a sus discípulos y quiere apartarse de la multitud. Y cuando cruza el mar se encuentra con la multitud y allí se compadece, se queda enseñándoles largo rato. Después nos va a contar también Marcos esta multiplicación de los panes. La liturgia nos propone para esta lectura seguir a Juan, un evangelista que escribe un poco más tarde, que escribe como con más tiempo, con más reflexión, y entonces a lo largo de algunos domingos vamos a seguir no solo la conclusión de esta realidad que es la multiplicación de los panes, de este signo que Jesús hace, sino también las conclusiones que el mismo Jesús hace, el discurso que viene después de este signo, y subrayo la palabra porque así entiende Juan los milagros de Jesús. Son realidades a celebrar y realidades a profundizar, a entender qué es lo que se nos quiere decir detrás de ellas. Por eso Juan pone algunos detalles que nos ayudan a entender un poquito más y yo diría hasta a disfrutar un poquito más de este hecho de la multiplicación de los panes. Dice Juan que se está cerca la fiesta de la Pascua. Sabemos que es la celebración anual del recuerdo de la liberación de la esclavitud y del camino por el desierto que conduce a la tierra prometida. Jesús cruza el mar, llega a un lugar desértico, descubre o cae en la cuenta de la multitud que está con él, sube a la montaña y la gente tiene hambre y él se da cuenta de esta necesidad. Son casi calcados los pasos de Moisés. Moisés cruza el Mar Rojo con el pueblo de Dios, llegan a un lugar desierto, Moisés sube a la montaña, intercede por el pueblo de Dios que está hambriento y en esa oportunidad cae el maná del cielo, una respuesta de Dios inolvidable, grabada en el corazón, en la memoria del pueblo de Israel para siempre. Tanto que cada vez que se recuerda y a medida que va pasando el tiempo, el maná, este pan bajado del cielo, adquiere como
propiedades, cualidades distintas, cada vez se lo valora más allá del gesto de un Dios que responde a la necesidad, y con el tiempo algunos empiezan a decir que el maná tenía el sabor que cada uno quisiera que tuviera, que es el pan que comían los ángeles y que Dios le dio a su pueblo. Y también en esta historia, en esta tradición, se despierta la esperanza de que cuando llegue el Mesías otra vez va a caer el pan del cielo. Entonces todo este contexto nos pone Juan para descubrir, para profundizar, para celebrar este signo que Jesús hace. Y curiosamente, este Jesús que se dejó conmover por la necesidad de la multitud, que se quedó cuando pensaba retirarse a descansar junto con sus discípulos, este Jesús que se queda largo rato enseñándoles, que provoca esta comida de comunión, donde toda la gente está junta, compartiendo los mismos alimentos, gracias a la generosidad de un niño que se acerca con lo poco que tenía. Dice el Evangelio que Jesús, cuando lo quieren hacer rey y lo identifican como un profeta, se retira otra vez a la montaña solo. Y un poco después vamos a escuchar en el Evangelio, Jesús les va a decir, ustedes me siguen porque comieron pan y no porque vieron signos. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Nosotros celebramos así la presencia de Jesús que responde a las necesidades, como Dios lo hizo con su pueblo en el desierto, de un Jesús que se compadece, un Jesús que toma lo que de la generosidad de las personas sale para cubrir las necesidades de otros. Jesús viene a saciar el hambre y este es un signo de tantas hambres y de tantas necesidades, las más profundas del ser humano y de cada uno de nosotros. Jesús va a tratar entonces de hacerle entender a la multitud y también a cada uno de nosotros una y otra vez la riqueza de este signo que expresa este poder de Dios de dar vida, de comunicar vida, de alimentar, de resolver las cuestiones más profundas de la vida humana. Y también hay que destacar esta realidad que les toca a los discípulos. Los discípulos tienen que recoger lo que quedó para que no sobre nada. Cada discípulo, cada uno de los apóstoles, cada uno de estos 12 que están más cerca de Jesús, se retiran de la escena con una canasta llena de pan para llevar alimento a otros. Qué bueno es reconocer que podemos compartir, que podemos ofrecerle a Jesús en la persona de los necesitados algo de las tantas cosas que Él nos regala, que Dios nos permite tener. Qué bueno también que nos sintamos con esta responsabilidad de compartir las riquezas que Dios derrama en el corazón de cada uno de nosotros. Salir del encuentro con Jesús llenos o con una canasta llena para poder alimentar a quien lo necesita, sea la que sea el hambre que tenga. Dios, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, puede saciar esas hambres y esas necesidades. Que el Señor nos conceda esta gracia, ojalá que podamos valorar cada día más la presencia de Jesús en este pan, que después lo va a decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, yo soy el pan bajado del cielo, que podamos identificar en Jesús y encontrar en Él todas las respuestas para nosotros y para las personas que nos rodean y que de alguna manera Dios nos confió para que las alimentemos. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.